Voy a ser claro en esto y me voy a ampliar mucho más. Muy ¿Mm? bien. Vemos que Dios tiene por servidor a Gabriel. Este Gabriel es algo personal que Dios no le pidió, sino que porque él se autorizó y que no debía hacerlo. ¿Mm? ¿Qué hace frente a eso? Si Dios es benigno, misericordioso, compasivo. ¿Se fija que aquí ya empieza un conflicto? Claro que sí. Porque su alterno se está subiendo los niveles más allá de lo que le corresponde. Sí. ¿Qué hace entonces? Manda a Jesús a que sangre por David. Porque David es un profeta y además ya era profeta, era de Dios, y pasa a ser rey y el reino le obedece a Gabriel, porque es el señor de la ley. Y resulta que el Dios es el Señor de la gloria y Jesús es el Señor del nuevo pacto, del amor y el perdón, de la ley y el castigo. Uno es inflexible, el otro es flexible. Sí. Entonces Dios tiene a Gabriel y a Jesús. Dios no va a luchar. No, Él no lo hace. Que luche Gabriel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. ¿Ah? Y que gane el mejor. ¿De qué estoy hablando? De Apocalipsis 12:7. La Mm, batalla en el sacerdocio. sí, En el cielo. en el cielo, Sacerdocio, lo sí. mismo. Y discuten. ¿Mm? El diablo y sus ángeles y Jesús y sus apóstoles. Caifás y sus sacerdotes. Y la batalla es en el sacerdocio, en el cielo. De eso habla Apocalipsis 12:7. Y nos halló que siguieran ejerciendo el sacerdocio porque no tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué? Cuando le preguntan si la plaga de sangre, si el bautismo de Juan, que es lo mismo, ¿es del cielo o de los hombres? Si es de los hombres es literatura humana, pero si es de Dios está en la ley, como ley. La plaga de sangre. No, no era una plaga, era una señal. Para los egipcios eran plagas, para los hebreos eran señales de Dios. Mis señales. Y ellos dicen, son plagas. ¿Capta? Sí. Depende del punto de vista que lo mire. Del lado del diablo de sus ángeles, las señales de Dios son plagas. ¿Ah? Pero de parte de Dios son señales proféticas. Entonces el bautismo de Juan es una señal profética y viene del cielo, de Dios. Y se lo dijo a Moisés. Si no te creían estas dos señales, la mano leprosa, la vara de culebra, te creerán a la tercera, que sacar el agua al río, echar en tierra, hacer bautismo. ¿Y cuánto vas a tener que esperar? 1500 años, hasta que llegue el bautista. Saque el agua del río, la bautece, y Jesús lo confirma con su sangre en la cruz. Pero no se lo dice, no se lo dice, tiene que hacerlo. Y ahí hay un conflicto. ¿Mm? Fíjate, buena intención, mala intención. Esa es la lucha. Si estaban ejerciendo el sacerdocio con malas intenciones, tendría que coger nuevos sacerdotes con buenas intenciones. Pero como las malas intenciones ganan a los hombres,
tiene que estar sacándolo constantemente el sacerdocio, porque el sacerdote significa dotado de santidad, y la santidad la da la palabra de Dios, cuando se entiende. Sacerdote, dotado, santidad, sacerdote. La palabra compuesta que significa dotado de santidad. Está dotado de la palabra de Dios, la maneja, la conoce. Pero si la ignora o no la entiende, no es sacerdote, no está apto para ejercer el sacerdocio. Entonces fueron echados del sacerdocio porque no entendían que el bautismo de Juan es la tercera señal que Dios le dio a Moisés para que le creyeran que había hablado con él. ¿Cómo es posible que un chileno 3.500 años después lo entienda? Un hombre del tercer mundo. Así es. Dios da gracia a los humildes, racistas, a los soberbios. Sí. ¿No? Exacto. Así Y hay es. que enseñarles de nuevo. A quienes decían que eran doctores de la ley. ¿A dónde? Si no sabe. ¿Entiende ahora que hay lucha de intenciones? Sí. Por un lado estaba Jesús, por el otro lado estaba Caifás, que era su enemigo. Caifás es su sacerdote, Jesús es su apóstol. Se enfrentan el día martes, por la mañana. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Porque el lunes fue de Semana Santa que limpió el templo. Claro. De vuelta a las mesas, son todas palomas. Y le dicen, ¿quién te autorizó? Yo le hago una pregunta de la ley. A ver si ustedes son doctores de la ley o no. Le voy a preguntar de Éxodo 7 si conocen qué significa la plaga de sangre. Que para ella era plaga, pero una señal de Dios. Que era para que le creyeran a Moisés, que había hablado con él. Si supiera que una señal de Dios que le dio a Moisés para que le creyeran que había hablado con él, tendrían que entender el bautismo de Juan. Si no entendían el bautismo de Juan, entonces no estaban aptos para el sacerdocio. Quedan eximidos fuera. ¿Por qué? Porque si eran doctores de la ley y no entendían la ley, no eran doctores. No eran doctores. Ya, entonces, eso dice el bautismo de Juan es el cielo de los hombres. A ver, el bautismo de Juan es la tercera señal que Dios le dio a Moisés, que tomara del agua al río, le echara en tierra, para que se hicieran sangre en la tierra. Y habría sangre en los arroyos, en los ríos, en los depósitos para agua, así los de madera como los de piedra, es donde se podía bautizar. Claro. Sí. Entonces se entendería la plaga de sangre, que era una señal de Dios, que se la dio a Moisés para que creyeran en él, que había hablado con Dios. Seguían a Moisés, pero tenían la plaga de sangre como castigo. Y no era castigo, era perdón. Entonces no entendieron esas señales que le dio el ángel, por lo que tenía que haberlas entendido. Según la ley de ellos, Sí. todo era justificado con sangre. Sí. Así Y el leo. bautista lo metía en el agua y Jesucristo en la cruz confirmaba que ese bautismo era en su sangre. Para venir al nuevo pacto. Claro. Un cambio. No entendieron eso. El proceso. Y era fácil de entenderlo, pero no lo entendieron nunca. Y eran dotados de santidad, sacerdote. Eso significa sacerdote, dotado de santidad. Y entender el Génesis es la mayor santidad que hay. Para Dios, para Cristo, para los ángeles, pero no para los hombres. ¿Por qué? Porque uno no entiende. No. Quien entiende el libro de la verdad es santo, porque le entiende, sabe lo que significa. Así Si es. entiende la ley de Dios, es santo, Así porque es. sabe lo que significa. Sí. Entonces la santidad es saber lo que es santo, lo que es sagrado, no así desde lejos. Entonces, está comprometido porque ya está santificado en la verdad. ¿Por qué? Porque se sabe pasajes del Génesis. Y eso es lo que le decía Jesús a Dios, que le revelara a los apóstoles algunos pasajes del Génesis para que tuvieran la santidad de Él, la santidad de Dios, que es el Génesis. Por eso le dice, santifícalos en tu verdad. Claro, en su palabra. Claro, en su palabra. Que No nos- toda la palabra de Dios, porque tiene alta, sino que en el Génesis, el libro de la verdad, y la verdad es santa.
Se lo dice Gabriel, le promete a Daniel que le va a revelar la santidad de Dios del Génesis, no sin ningún pasaje, quedó en deuda. Yo te enseñaré lo que está escrito en la verdad, en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Ya, ¿para qué se hace promesa si no se cumple? Si Daniel murió sin haber entendido el Génesis. Ya, y aunque te explique el Génesis completo, yo no soy nada. Así me ven. Como, no era santidad. Y Jesús estaba pidiendo santificar a los apóstoles, que les revelara algo del Génesis, que es el libro santo de Dios, que es su santidad por la cual él juró. Una vez jurado por mi santidad. ¿Ya? Su santidad. Es su santidad. La santidad de Dios es un libro, se llama Génesis. No así Isaías, Ezequiel, Mateo, Lucas, Juan y Apocalipsis, que pertenecen a la gloria de Dios. Pero ese libro es la santidad de Dios. Y Jesús le pide santificar en tu verdad, tu palabra es verdad, porque ese libro se le llama la verdad. La verdad no es un objeto. Son los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El génesis de las cosas están ahí, en el inicio de las cosas están ahí, están planificadas y después van a ser. Son profecías que se van a cumplir a futuro, son mis planes. Esa es mi santidad, mi proyecto de salvación. Y tú sabes, del Génesis nos has dado muchas, nos has revelado muchas escrituras, Lo santifico, pero si no, no entienden cómo. Ya. Mira, fíjate. Lucas dijo y escribió en Lucas 24:44 que Jesús le había abierto el entendimiento para que comprendiese las escrituras que estaban escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí. En 3 años y medio, ¿tú crees que los apóstoles hubieran comprendido todo lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Todo no. No escribieron nada al respecto. Excepto Pedro, que dice que el diluvio es una especie de bautismo en la cual 8 personas fueron salvas por agua. Dice que la mujer de Noé y sus 3 hijos con los sus 3 yernos. Con las 3 no era. 8. No era, claro. No dice que eran 8 iglesias. No era una, claro, él habla como que eran una familia y no hablaba de eso. No, él no sabe que son 8 iglesias las que entran en el arca. Sí. ¿Por qué? Él cree que es un bautismo y así lo escribió. Y quedó con esa idea y... Ya, entonces cambia lo que es la intención. También Tiene toda la desconocía. intención de enseñar, pero no sabe. Entonces Le va a pasar lo mismo que a Pedro, que se equivocó porque no sabía, se puso a escribir cosas que no eran. Ahí se ve la confusión. ¿Ah? Ya se hizo. Sí, ya se hizo, pero estaba confundido. Pero mira, ¿qué pasa con Gabriel? Si ve que se equivocó con la piedra, con el diluvio, y dijo otra cosa que no era, ya lo tiene listo para cortarlo. Ya lo Y tenía. Pablo lo secunda. Sí. Y los dos fallecen en un día. Pablo habló más cosas ¿Por todavía. qué? Y estaba escrito Sí. que así sería. Zacarías 11, 10 y 14. Sí. Y además dice, por una causa. Por la causa por los cuales se deshizo de ellos. Dice, yo luego me cayó la atadura para romper el pacto que concerté con todos los pueblos por medio de Abraham. Y después eliminé a atadura para romper la hermandad entre Judá e Israel, la profecía de los 2 palos que serían unidos por medio de Israel, Judá y sus compañeros, Sí. la cruz de Cristo, y él la desune. Elimina atadura para romper la hermandad que existía entre las 7 iglesias de Asia y los judíos. Entre Judá e Israel. Sí. Entonces, no se logra entender. ¿Por No. qué? No hay un conocimiento profundo, sino que mucho predicar el arrepentimiento, las bendiciones, cantarle a Dios,
Y todo eso adorar, pero no entender.